El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15, titulado Actitudes al Evangelio, celebrado el 22 de noviembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. El estudio de esta noche es a partir del capítulo 8, versículo 4. Actitudes al Evangelio. Actitudes al Evangelio. Y aquí en el capítulo 8 de Lucas, empezando en el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, ya lo dije, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, y al tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es una parábola que nos da las diferentes reacciones que tiene la gente sobre el Evangelio. Y es una muy buena parábola porque nos enseña qué debemos nosotros de esperar al ir predicando el Evangelio. Vas a tener una de estas 4 reacciones de parte de la gente. Ya hemos no tenido últimamente nuestras funciones de cine con palomitas y toda la cosa, pero sí las tenemos. Y ahí tengo yo una película muy bonita que se llama La Semilla, y habla de cómo la semilla ha fructificado de tal manera que ha vegetado la tierra, y cómo se esparce con el viento o con el agua, o cómo inclusive el elemento humano la lleva, se cae por ahí y la trae aquí, luego el viento se la lleva y empieza a germinar por allá. Y al final de la película habla de que la palabra de Dios es la semilla que va y a 100 por uno va y trae mucho fruto. No quiero específicamente tener ahorita una fecha para eso porque tenemos muchas actividades, pero ya la veremos más adelante. La semilla. Las buenas nuevas de la salvación, que son el más grande regalo que el hombre pudiera recibir.
que no es apreciado, porque aquí los valores están al revés. Y no sabes eso tú, Mina, de esta persona que entró a Liverpool en medio de la noche y quiso hacerle un truco a todos y cambió todos los precios. Y entonces las cosas que costaban muy caras las puso muy, muy baratas, y las cosas que costaban muy baratas las puso muy caras. Eso es lo que el maligno ha hecho. Él ha cambiado los precios, y cosas que no valen nada, la gente va y se mata por ellas. Y las cosas valiosas de la vida, nadie las quiere, porque los precios están cambiados. El Evangelio tiene que ser la más grande cosa que el hombre pueda tener. Un regalo que Dios mismo le ha hecho al hombre, y que el hombre en su mayoría ha rechazado. Pero el que lo tiene muchísimos beneficios, y el más grande de ellos es la salvación eterna. Qué maravilloso para cada uno de nosotros el poder decir, el día que yo me muera, y puede ser esta noche, o puede ser dentro de X o Z, yo tengo la absoluta certeza de que yo me voy a ir al cielo. ¡Ay, qué presumido! No, en realidad no es presunción. Al revés, es humildad. Yo nunca me podré ganar el cielo. Y habiendo reconocido eso, he ido al Salvador, el cual pagó por mí en la cruz y me regala el cielo. Y ahora entiendo de que es un regalo de Dios. Yo jamás podría ganármelo con nada, no hay nada. Él lo regala. Qué regalo tan precioso. A las señoras con las que estaba hablando anoche precisamente les decía eso, les decía, voy a hablar en la plática de Navidad de que la Navidad se trata de un regalo, pero no es un regalo material que otra persona te da, es el regalo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo a tu favor, para que tú tengas el regalo de Navidad, la vida eterna. Y ese es uno de los muchos beneficios que nosotros tenemos al oír la palabra de Dios, oír el mensaje del Evangelio y apropiárnoslo. El más grande, digo, es la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ello nos dio el perdón total de nuestros pecados. Yo ya no tengo cuenta que dar. Mis pecados han sido perdonados. Cristo los pagó en la cruz. Y Él no paga la mitad de la cuenta, ¿verdad? Él paga toda la cuenta. Él paga por mis pecados pasados. Él paga por mis pecados presentes. Él paga aún, inclusive, por los pecados que todavía voy a cometer. Yo tengo el cielo asegurado. Hechos 10:43. Hechos 10:43. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y no quiero estar citando muchos versículos, pero te los voy a dar y tú los puedes apuntar, de todos los beneficios que tú tienes al recibir las buenas nuevas de salvación y apropiártelas para tu propia vida. Hablé de vida eterna, hablé de perdón de pecados, pero ¿qué tal vida abundante aquí en la tierra? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Otro gran beneficio. Paz con Dios. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, Él me da por fin una paz que nunca he tenido. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Adopción como hijos de Dios.
Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Adopción, libertad. Dios nos da una libertad que jamás hemos tenido. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Justificación. Justificados ante Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23 y 24. Y así me puedo ir, ¿eh? 3:23 y 24. Poder. Hechos 1:8. Y me seréis testigos y recibiréis poder, habiendo recibido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta los fines de la tierra. Hechos 1:8. Esperanza, la esperanza del cielo, ¿verdad? Primera de Pedro 1:4. La herencia que tenemos. Y una cosa también muy bonita, la mente de Cristo, Toño. Dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo empezamos a pensar como Él. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. 2:16 de Primera de Corintios. Muchos beneficios, muchos beneficios que nosotros recibimos con este regalo maravilloso de la vida eterna. ¿Cómo es que viven los que no la tienen? ¿Cómo vive la mayoría de la gente allá afuera sin Cristo? Quiero decirte que es guerra total. Aquí en el periférico, hace unos minutos que venía con los chicos, una persona le pegó, porque hay muchos accidentes con las obras, le pegó al otro coche, y entonces decían que era culpa de él. Yo creo que se fue. Y entonces la señora ya no podía mover su coche porque estaba todo ahí. Hay guerra. Y no se te ocurra poner tus zapatos junto a los del otro, porque oye, quita tus zapatos y no sé qué. Y no se te ocurra. Está a piel la agresión de uno contra el otro. A nivel personal, a nivel de nación. ¿Cómo es que vive toda esta gente? ¿Qué infierno debe de ser? Infierno aquí, infierno después de la muerte también allá. Mateo 10:28. Mateo 10:28 que dice así. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, pues esta parábola tiene ese propósito de que la gente escuche, y vemos las reacciones de la gente. Increíble, porque de estas 4 diferentes reacciones que vamos a ver, 3 están totalmente equivocadas. 3 son negativas. 3 son de rechazo total. Y solamente una es la que está bien. Esta parábola nos enseña por qué la mayoría rechaza el Evangelio. La mayoría de la población mundial no va a entrar al cielo. Habrá muchos que sí entren, pero serán más los que no entren al cielo, que rechazarán las buenas nuevas del Evangelio siendo gratuitas, siendo tan sencillo el irse al cielo, porque es realmente un regalo. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Mateo 7, 14. Me preguntarás, bueno, ¿y por qué la gente rechaza? ¿Por qué una cosa tan maravillosa, tan bonita, la mayoría de la gente no quiere? Bueno, porque hay un enemigo que impide que ellos quieran. Y ese es nuestro propio corazón. El enemigo lo traigo adentro. El enemigo soy yo mismo. Yo mismo rechazo. Yo no quiero. Porque al querer entonces tengo que desplazar mi yo y poner a Dios en su lugar. Y eso no me gusta. Aquí mis chicharrones truenan. Yo y solamente yo. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el que tenemos que guardar con muchísimo cuidado, porque de ahí sale todo. Pero nos damos cuenta que el corazón humano es un corazón malo, es un corazón perverso, es un corazón engañador, es un corazón necio, es un corazón insensato, es un corazón idólatra, es un corazón perverso, es un corazón desleal, es un corazón incrédulo, ciego. No le des mucha confianza a tu corazón, ¿eh? Porque a veces me dicen, bueno, yo pienso, yo creo, yo sé. Ay, es el que no, por favor, no le des mucho vuelo a tu corazón, porque es el que más te engaña. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí tengo una serie de versículos, te los voy a citar para que tú los apuntes, los ves después, porque nos tomaría mucho tiempo. Son todos acerca del corazón malvado, ¿eh? Proverbios 26:23, que es engañoso y malo. Jeremías 17:9, que acabo de citar. Proverbios 11:20, que es malvado. Jeremías 3:17, que es insensato. Eclesiastés 9:3, que es sucio, desleal. Primera de Reyes 15:3, errante. Salmos 95:10, no arrepentido. Romanos 2:5, incrédulo. Hebreos 3:12, ciego. Romanos 1:21, engañado. Isaías 44:20, duro. Efesios 4:18, altivo. Proverbios 16:5, 16:5, codicioso. Segunda de Pedro 2:14, necio. Romanos 1:21, idólatra. Ezequías 14:3 y 4, rebelde. Jeremías 5:23, y falso también. ¿Qué? Jeremías 5:23, engrosado, grueso, está grueso. Hechos 28:27. ¿Cuál? Hechos 28:27. Y nomás te cito algunos porque si quieres nos extendemos toda la noche. No. Sí, está gruesa la situación, como dicen los jóvenes. Sí.
Y entonces vemos esta parábola y entendemos con mucha sencillez lo que Jesús nos quiere decir en ella, aquí en Lucas capítulo 8, empezando en el versículo 23. Perdón, el versículo 4. Lucas 8, 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Una gran multitud escuchaba a Jesús. Inclusive venían de otras ciudades, de otros poblados, venían a escuchar a Jesús. Lo que él decía era algo muy bonito, pero hay personas que dicen qué bonito, pero no gracias. Y ahí está la gran tragedia. Les gusta lo que escuchan, pero como hay un precio a pagar, que es destruir a tu yo para que Cristo sea el Rey, ya no me gustó. Y entonces dice aquí el versículo que él les decía las cosas por parábolas. Y vamos a ver, aquí nos da una parábola. Una parábola es una ilustración sencilla de la vida diaria que tiene aplicación para cosas profundas, abstractas y mucho más difíciles de entender. ¿Cómo son las espirituales? Y aquí vamos a ver a Jesús, el gran predicador, utilizando una parábola para dar una enseñanza muy profunda acerca de el Evangelio. Y vamos a dividir nuestro estudio solamente en dos: la parábola y la explicación de la parábola. Yo me acuerdo con mi secretaria hace muchos años, mejor no te digo cuántos, para no decirte cuántos. Yo tenía solo unos meses, no menos, tenía yo semanas de convertido, hace 35 años. Y ella entró a mi oficina y yo le empecé a hablar de la Biblia, le empecé a hablar de Cristo. No sabía mucho, pero lo poco que sabía le estaba yo compartiendo. Y entonces ella me dijo, es que la Biblia es muy difícil, no la puedes entender. Y yo me acuerdo que le dije, no, es muy sencilla. Es más, Jesús la explica. Mira, fíjate, estoy leyendo la parábola del sembrador. Y mira aquí, mira cómo dice la parábola. Y luego él mismo te la explica. Es sencillísimo. Y así es la Biblia. Bueno, ella recibió a Cristo en su corazón al día siguiente. Y bueno, sigue conmigo, con mi secretaria y compañeros en Cristo. Ella dice que es parte del inventario. Yo le digo que no, que somos compañeros en Cristo. Y esta parábola fue la que yo utilicé en esa ocasión con ella. Cristo utiliza parábolas. Veamos pues, número 1, la parábola misma, en donde Jesús la explica a partir del versículo 5, ahí en Lucas 8. El sembrador salió a sembrar la semilla. Y aquí no nos explica quién es el sembrador. Mateo sí nos explica que el sembrador es Dios mismo. Pero aquí podríamos nosotros incluir que el sembrador es cualquier persona que está predicando la palabra de Dios como representante, embajador de Dios mismo. Pero no nos dice más. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Aquí habla de la manera como el sembrador está sembrando, que es una manera rural, una manera antigua, de sencillamente ir esparciendo la semilla por todos lados. No tiene gran maquinaria, más que manualmente con sus manos va tirando la semilla. Y nos empieza a decir de 4 diferentes situaciones de esa semilla. Y nos habla de la primera, en donde dice que una parte cayó junto al camino. Aquí está hablando de las veredas, no creas tú que eran
las carreteras de segundo piso, ni nada de eso, ¿verdad? Sino eran sencillamente las veredas que al ir caminando las personas rurales van haciendo con sus propios pies, entre las hierbas, entre los matorrales, y después se forma ya la vereda. Muy común entre los agricultores, en el campo, en donde no hay la civilización moderna, maquinarias y eso, sino viven ahí en el campo. Ellos mismos van haciendo el camino. Y habla de estas veredas. Este sembrador va sembrando y parte de esa semilla cae en el camino, cae en esas veredas. Veredas ya un poco aplanadas por el pasar de todas estas personas, en donde ya se hizo una tierra dura, en donde la semilla no penetra, se queda en la superficie, y entonces pues no va a tener posibilidad de producir nada. Al contrario, inclusive dice aquí que fue hollada o aplastada por las personas que iban pasando, o fue comida por las aves del cielo. Una semilla que no produce absolutamente nada, una pérdida completa. Dice también que otra parte cayó sobre la piedra. Bueno, hay que ver que el sembrador no es tan tonto como para estar sembrando en piedras. Lo que quiso decir aquí es de que al abrir los surcos para tirar la semilla, abajo todavía sí hay piedra. Y entonces parte de esa cae sobre la tierra, pero muy cerca está la piedra misma. Cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea, sí empieza a hacer algo, pero finalmente no hay lo suficiente como para crecer. La tercera, otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra vez no tenemos a un sembrador que de una manera voluntaria va y tira la semilla entre espinos, sino que es la hierba que sale sola, que es muy difícil de quitar totalmente, y entonces pues esa hierba hace que la semilla no germine, que se ahogue entre las espinas de la hierba y también no produce nada. Una cuarta, la otra, la última, dice cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Bueno, pues yo creo que el sembrador está muy contento de saber que una semilla produce a 100 por uno, porque hay tantas de ellas que pues no produce nada. Y si fuera 1 por 1, pues no sería un buen negocio, dado que la mayoría no van a producir nada, producen muy pocas, pero las que producen mucho, suficiente y más, todas aquellas que quedan desperdiciadas. En el libro de Mateo, allá en Mateo 13, que es el pasaje paralelo en donde también se habla de esta parábola, habla de que esta semilla que produce a 30 por 1, y a 60 por 1, y a 100 por 1. Quiere decir que hay semillas que producen mucho, y hay otras semillas que producen mucho más. Aquí nada más nos habla de aquellas de 100 por 1. Y Jesús, al terminar esta parábola, dice que hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Es una ilustración muy sencilla para el agricultor. Estaba con esa clase de ilustración viviéndola diariamente. No había por qué, no todos no podrían entender el comportamiento de la semilla y la ilustración que Cristo estaba dando.
Pero sin embargo, Cristo dice aquí enigmáticamente, el que tiene oídos para oír, oiga. Oye, ¿que había personas ahí que no tenían oídos? A lo mejor llegaban algunos que les habían mochado los oídos, ¿o qué? No era eso, sino que habían cerrado sus oídos. Y era como si no tuvieran oídos, porque no estaban oyendo. Y él sabía que la mayoría era de estas clases de semillas que no iban a producir nada, que venían a ver los milagros que hacía Jesús, a ver si hacía otro en donde multiplicaba el pan, y en esta ocasión a lo mejor ponerle un poquito de jamón adentro, pues para que supiera más rico, ¿no? Y venían por un interés material, o venían para buscar cómo acusarle, pero no venían para oír, aprender y apropiarse de lo que Jesús estaba escuchando. Y él mismo sabe esto, él mismo sabe que tiene mucha gente, pero que es pura paja, que solamente muy pocos, pero muy pocos, realmente están oyendo lo que Jesús dice. No sé si tú sepas, pero Dios habla muy quedito. Y algunos de nosotros que ya tenemos un poquito de problema con el oído, a veces mi esposa me grita. Digo, no me grites. Pues es que no oyes nada tú. Ok. Que no oigo. ¿Sí? Y Dios habla muy quedito. Tienes realmente que poner mucha atención, porque Él no habla tan fuerte. Para oír. Vamos a ver Primera de Reyes, creo que es el capítulo 18, Primera de Reyes 18, y dice así, Primera de Reyes 18. O 17 es el pasaje en donde está Elías dormido y viene Dios a hablar con él. Y es, o 19, en donde dice que viene un viento muy, aquí está, dice versículo 19-11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí es donde estaba Dios. Para escuchar a Dios tienes realmente que callarte y poner mucha atención, porque Él habla muy bajito. Y así son sus parábolas. La mayoría no escuchan sus parábolas. Bueno, pues número 2, la interpretación misma de la parábola. La interpretación de la parábola, que él mismo nos las da aquí en este pasaje de Lucas 8. Empezando en el versículo 9, porque sus discípulos le dicen a Jesús, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Él hablaba por parábolas para que todo aquel que quisiera, realmente era muy fácil, porque el Evangelio es muy fácil. Pero el que no quisiera, mejor que no tenga más, para que el juicio sobre él no sea peor. Teniendo tanta información, rechazar a Cristo es terrible. Mejor que no tenga tanto, para que su rechazo sea menor.
Y entonces él hacía esto para beneficio de aquellos que realmente lo iban a rechazar. ¿Sí? Y dice el versículo 11, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El cristiano va sembrando la semilla por todos lados, habla con una persona, habla con otro, le da un folleto, le dice de Jesús, de alguna manera hablamos de Cristo, la semilla se está esparciendo por todos lados. ¿Cuál es la reacción de las personas que reciben el Evangelio que tú les estás predicando? Les llevas la semilla preciosa. ¿Cómo reaccionan ellos? Y aquí dice que la semilla es la palabra de Dios. Y nos vuelve a decir los 4 casos en donde ya lo ponemos en la aplicación de la parábola. Y nos dice en el versículo 12, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son aquellas personas que rotundamente rechazan lo que dices. Son aquellas personas que ni siquiera te escuchan. Antes de que empieces a hablar, ya tienen una actitud de no querer escuchar. Han cerrado ya sus oídos. No importa lo que digas, que tus argumentos, tus contestaciones sean preciosas, adecuadas, certeras, no importa. Ellos ya determinaron, antes de escuchar, que no quieren nada. Y a veces me he sorprendido con estas grandes personas filosóficas como Spinoza y Kant y todos esos grandes filósofos que digo, oye, eran tan inteligentes, tan brillantes, ¿cómo es que rechazaron el Evangelio? Porque ellos lo rechazaron antes de analizar el Evangelio. Y sus mentes fueron nada más para, ya habiendo determinado su conclusión, ahora vestirla adecuadamente para llegar a esa conclusión. Y esas son las personas que no reciben la palabra, no penetran nada, sino se queda sobre el camino. Esa es la número 1. Muchas de estas personas en estos tiempos tienen esta clase de actitud. Corazones endurecidos, que rechazan el Evangelio, principalmente ¿por qué? Porque aman su pecado. Porque saben que están mal y mejor no quieren ni escuchar. No me cuentes, no me digas que estoy enfermo. Por eso ni siquiera voy al doctor, para que no me diga lo que tengo. Viven engañados, pero así quieren hacerlo ellos. Eso no quita su enfermedad, para nada, sino sencillamente la ignoran. Están atrapados totalmente. Es sorprendente, es irónico que la mayoría de ellos son los grandes religiosos de estos tiempos y de todos los tiempos, los fariseos que estaban ahí escuchando a Jesús. Tú me dices a mí que yo necesito arrepentimiento, tú me dices a mí que yo soy un gran pecador, tú me dices a mí que yo estoy muy mal. Oye, ¿qué te pasa? No sabes quién soy yo. Y es la peor de las enfermedades, los ojos altivos, que no necesitan un Salvador, que ya tienen todo arreglado, así piensan ellos, ¿no? Estos son los del camino, precisamente del camino. Aquí en Lucas 18:9 tenemos precisamente este ejemplo de otra parábola que Jesús usa para hablar de estas personas. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este cochino publicano. ¿Ven? La mayoría de la gente es así, no piensa que está mal,
Yo estoy muy, muy bien. Claro que estoy divorciado, mis hijos no me quieren en este momento, no me dejan ver a los nietos, estoy en la cárcel porque nos robamos el banco el otro día, pero realmente no pasa nada. Y así vive la gente, ¿no? La verdad sí que se engañan totalmente. El segundo caso es aquel que está sobre las rocas. La semilla cae en esta tierra, pero hay roca abajo. Son las personas superficiales. Lo vemos en el siguiente versículo, aquí de nuestro pasaje, en Lucas 8, en donde dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son gente superficial, son gente que en el momento de la prueba, pues estoy enfermo, tengo este problema, tengo que recurrir a Dios, sí, Dios, ayúdame, pero en cuanto más o menos se disipa ese problema, se olvidan de Dios. Realmente no hay nada, solamente por un rato. Dice que lo reciben con gozo, pero a veces la salvación no se recibe con gozo, al contrario, se recibe con mucho llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado aquel que reconoce su situación. ¿Te acuerdas tú de El progreso del peregrino? Qué libro tan bonito, y si no lo has leído te lo presto para que lo leas, porque lo tengo ahí de una manera muy sencillita para que tampoco pases mucho tiempo en él, pero sí tiene una enseñanza muy bonita, en donde el peregrino está llorando allí en la ciudad de destrucción, porque dice que trae una carga muy pesada y no se la puede quitar, la carga de sus pecados. ¿Cómo puedo yo evitar la ira venidera? ¿Cómo puedo yo resolver mi problema? Hasta que llega el evangelista y le dice cómo que salir de la ciudad de destrucción e ir a encontrarse con Cristo en la cruz. Entonces no necesariamente es con gozo, podría haber, pero a veces eso es muy superficial, es mucho más profundo que eso, ¿sí? Y dentro de estos están pues todas estas personas que seguían a Jesús, que cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que no me come, no tiene vida eterna. Entonces estamos hablando de cosas, realmente seguirte a ti, dejar todo. Esto va en serio. Sí, esto va muy en serio. ¿Sí? No es nada más tener religiosidad, es realmente seguir a Jesús. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Pues esta es la segunda personas, este caso de los que están sobre las rocas, pero el tercero es un poquito peor quizá, porque son aquellos que caen entre espinos. El siguiente versículo nos lo dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son aquellas personas que reciben el Evangelio, pero tienen muchas distracciones. Son engañados por las riquezas. Vete por allá, no hombre, lo que tú necesitas es otra casa para que tengas más problemas al tener 2 casas, dobles problemas. 3 coches, no. Una llanta ponchada no es suficiente, mejor que se ponchen en cada coche, etcétera, ¿no? Y entonces ahí estamos distraídos. Me acaba de hablar una persona que no podía llegar al estudio, que porque hoy se le descompuso, se rompió su caja de velocidades de su coche. Bueno, tiene que ir a componer eso. Y es el coche, es la tarjeta, son los libros, son las vitaminas, es la camisa, la televisión que no sirve. ¿Cómo voy a ver a la América y ahora no sirve? Entonces, ¿quién ganará en América, tú crees? No sé, qué terrible. Y así estamos todos súper afanados, los afanes de este siglo, las distracciones de los placeres. Oye, ¿ya sabes bailar la nueva samba?
Dan clases de samba. En el club dan clases de todo. De ajedrez, de samba, de alemán, de francés, de tenis, de natación, de boxeo. O sea, hay que distraernos. Hay que vivir la vida tan sabrosa que es. Y ahí estamos todos distraídos. La vida nada más se va y se va y se va muy rápido, ¿no? Y somos ahogados. La palabra de Dios deja de tener importancia. Fue muy bonito el estudio que fui, pero no puedo tomar tantas clases. Ahora también clases de Biblia. Oye, no. Mira, yo tengo clase de ballet, tengo clase de inglés, tengo clase de cocina, tengo clase de mecánica automotriz. No sé, no puedo todo, no puedo todo. ¿Cómo crees? Son ahogados por la palabra. Y entonces tampoco estas personas tienen mucho interés. Y el versículo 15 es el que realmente nos lleva a las personas sensatas, no insensatas, sensatas. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Escucho el Evangelio, entiendo el Evangelio y lo retengo para mí, me lo apropio. Y esas son las personas que llevan mucho fruto. Esa es la semilla que realmente trae fruto para Dios. Juan 8:31 dice, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la condición aquí? Si permaneciereis en mi palabra. El libro más vendido de la tierra, el libro más traducido de la tierra. No lo ponen entre los primeros 10 libros más vendidos, ya no lo ponen. ¿Sabes por qué no lo ponen ahí? Porque siempre sería el número 1. Entonces así como que ya, pues no lo pongas ya. Mejor vamos a poner los siguientes 10 y el 11 lo ponemos en 10 y la Biblia no. La Biblia se vende, ¿eh? Sí se vende. Es el libro menos leído. Lo tengo en mi casa de amuleto. Inclusive en la mañana lo froto, ¿eh? A ver si sale Aladino. Y me manda un poquito de dinero, a ver qué resulta, ¿no? Nadie la lee, ¿sí? Y tú vas con las personas y te das cuenta de que no la leen. Yo siempre tengo el conflicto de uno de mis hijos. Se llama Caleb. Colec, Caluc, Calic, ¿cómo se llama otra vez? Caleb. Si tú leyeras la Biblia, Caleb es un personaje muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y por eso le pusimos a él Caleb, ¿sí? ¿Cómo? ¿Coluc? Para nada, ¿sí? Se les va en blanco. ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia, ¿no? Porque no han tomado la molestia de la medicina única que realmente soluciona el problema. Mejor van con el psicólogo. Van a tener que leer la Biblia. Y el psicólogo, pobrecito, necesita psicólogo. Sí. Es el que más molesta, por eso es psicólogo. Sí, realmente muy mal. Por eso dice Jesús: erráis, ignorando ¿qué? Las escrituras. Vete allá afuera. Toño, este sábado, ahí en el club. Oye, estoy haciendo una pequeña encuesta, nomás rapidito. ¿Has leído alguna vez la Biblia? No. Siguiente. ¿Has tenido en tu mano alguna vez una Biblia? No, nada. Porque no nos interesa. Y es lo que
Vale la pena retener la palabra, escucharla, oírla, meditarla, memorizarla, aplicarla. La palabra de Dios. Gracias a Dios porque Él ha mantenido este libro a través de los siglos para que yo la tenga en mi lenguaje, la pueda leer y me la pueda apropiar. Son los que realmente producen a 100 por 1. Yo tenía 33 años de edad. Te enseño todos los títulos. Tengo unos papelitos ahí. Maestría de quién sabe qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Y esta persona me enfrentó y me dijo, ¿has leído tú la Biblia alguna vez? Nunca. Oye, pero tienes maestría, y esto y lo otro, y cuánto, y idiomas, y no sé qué tantas cosas. Nunca he leído el único libro que vale la pena, el libro de Dios. Pues salgamos a la calle a predicar el Evangelio. Digamos de que tenemos la plática de Navidad. Tendremos estas 4 reacciones, ¿eh? Pero algunos sí estarán dispuestos, como estas personas anoche, que ya estaban estudiando la Biblia. Casi les iba a decir, porque lo dice en Hechos 8, en donde se le acerca Felipe al eunuco, al Etiopía, el eunuco de Etiopía, en donde el eunuco de Etiopía iba leyendo la Biblia. Ahí en su carro se le acerca Felipe y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pues si no hay quien me lo diga, no hay quien me lo interprete. Estaba leyendo el libro de Isaías acerca de la salvación y Felipe le enseña lo que dice la Biblia. Sí hay personas que están buscando y gracias a Dios que las podemos encontrar, que Dios me lleve a ellas para que yo les diga, oye, ¿entiendes lo que lees? Y te digan, no entiendo nada, ven para acá, siéntate, yo te voy a decir, porque realmente la Biblia es sencilla, tan sencilla que está llena de parábolas muy sencillas. Que Dios te use a ti. Ve, habla de Cristo, llévate las invitaciones, invita a mucha gente. Como ayer habló una persona y me dijo, oye, ¿puedo invitar a alguien? ¿Qué? ¿Cómo que puedo invitar a alguien? Pues ¿de qué se trata esto entonces? ¿Qué pasó? Claro, para eso es. Somos los embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser tus embajadores. Llevar el Evangelio por todos lados. Y decirles a las personas que es lo único importante en esta vida, lo único que va a prevalecer. Señor, danos oportunidades, llévanos a las personas, como lo que pasó anoche con estas señoras que conocí. Y que pueda conocer a mucha gente que ya está lista, que quiere que sean de esta 4ª actitud de la semilla, en donde sí producen, en donde sí quieren producir, en lugar de rechazar totalmente. Bendícenos que tengamos muchas oportunidades en estas épocas navideñas de hablar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.